de manera puntual. Entonces aquí tenemos el momento en que estamos queriendo ya hacer ajustes al concepto de ensayo y a su estructura. Esto lo vamos a asimilar con lo que ustedes tienen en conocimientos previos. Ya qué situaciones, qué momentos, qué características debo tener yo presente a la hora de hacer una propuesta de un ensayo académico, expositivo, argumentativo, ya puntualmente dentro del proyecto. Entonces, vamos a revisar ese concepto desde el punto de vista pues teórico y mirando también pues los ejemplos o el ensayo que nosotros hemos revisado hasta ahora, que es de un lenguaje, para un lenguaje solidario, que es un ensayo crítico, pues que tiene todas las partes fundamentales de un tipo de texto argumentativo expositivo como el que estamos trabajando. Recuerden que todo lo que hemos venido haciendo a través de los pasos uno a uno de lo anterior, de las clases anteriores, pues hacen, digamos, son la base fundamental de los nuevos aprendizajes y de lo que ustedes están elaborando en su propuesta. La base de datos constituye una formación de un estudiante universitario, un profesional, que reconoce las voces de los autores, que hace una búsqueda, que indaga, todos esos elementos están allí necesarios en el proceso, digamos, necesario de nuestra propuesta. Hacemos una comparación entre el concepto que ustedes tienen de ensayo, con el que entramos al curso, y lo que realmente podría denominarse teóricamente un ensayo. Entonces, en este caso también determinamos que no es cualquier ensayo, que tiene una categoría, ¿sí?, que sería un concepto de ensayo académico, argumentativo, expositivo, y que no es igual al tipo de ensayos que nosotros hemos venido a estar acostumbrados en el término de nuestras aulas de clase en el colegio, ¿cierto? O en otras instancias, con esa concepción de que se escribe cualquier cosa de cualquier manera, sin tener de base una tesis, una pregunta de investigación, un tema claro. Todo eso tiene que ver con la nueva mirada de qué es un ensayo, porque el ensayo en el bachillerato se ve con bastante frecuencia y hace parte de los lineamientos curriculares. Sin embargo, cuando uno tiene contacto con los estudiantes relacionados con este concepto, pues ve uno que no hay una claridad. Los motivos pueden ser muchos, ¿no? Ya no digamos que sea una problemática solamente de los estudiantes, sino que hace parte de la didáctica, la metodología, de la manera como se haya abordado este concepto. Entonces, ¿cuál es esa estructura que nosotros estamos siguiendo y cuáles son, digamos, los puntos necesarios que yo debo tener claros a la hora de trabajar un ensayo? Entonces, esa es la tarea fundamental pues, que estábamos ahora abordando y que posteriormente volveremos sobre ella, cuáles son los ajustes que hay que realizar. Yo vuelvo al concepto de texto porque es necesario que ustedes tengan claridad que cuando nosotros escribimos es igual que cuando uno teje. Si uno está tejiendo un saco o cualquier cosa en dos agujas, si se le va un hilo se desbarata todo el tejido. O sea, un texto es un tejido que lleva cada una de las partes, debe estar conectada para que no se rompa. Entonces, ¿qué debe estar conectado? Pues que las frases estén
conectadas unas con otras, que los enunciados, que los párrafos, que todo el contenido. O sea, todos esos puntos hacen que yo construya o teja mi texto, ¿sí? O sea, un texto es una construcción que tiene una unidad y que recuerden que hablamos de coherencia, cohesión y adecuación, que son los principales elementos a la hora de realizar una propuesta de texto académico, ¿sí? Entonces, la cohesión en muchos de los textos nuestros adolece pues de su realidad. Se rompe por una puntuación inadecuada, se rompe porque las ideas se cruzan. Todos esos puntos pues se hacen a través de un ejercicio de escritura y no se aprenden pues teóricamente, nosotros los podemos, digamos, trabajar, estudiar, pero en realidad ello tiene que llevarlo a una práctica, ¿sí? Entonces todos esos mecanismos que aparecen como la cohesión, pues le dan un sentido real a lo que yo estoy queriendo decir, ¿sí? Como construcción de ideas. Entonces ustedes tienen, esta es la estructura general. El tema es el que va a abarcar todo el desarrollo de la propuesta. Y en el caso nuestro, pues hemos hecho una metodología diferente en términos de investigar. Entonces, por eso trabajamos pregunta de investigación, problema de investigación, tema, conceptos, ¿cierto? Y tiene una estructura, pues tiene una introducción, cuál es el problema, o sea, cuál es la situación, cuál es la tesis que yo voy a probar. Que de pronto cuando nosotros hacemos nuestros ensayos iniciales, pues no tenemos como esa conciencia de hacia dónde queremos abordar la temática o qué es lo que estamos sosteniendo como tesis. Está el desarrollo, que sería toda la argumentación que la hemos venido construyendo a través de la base de datos. A la base de datos me lleva unos artículos completos que permiten que yo amplíe el saber sobre ese tema y tenga unas voces, digamos, arbitradas, como decíamos con las revistas, que tengan que ayudarme a mí a construir la argumentación. Ese es un punto ahí clave más importante de nuestro proceso. Llego a una conclusión porque resuelvo esa tesis, esa hipótesis que me he hecho, la resuelvo y que aparece pues en la introducción y que ustedes deben de revisar muy bien esa parte en los ensayos actuales, o sea, en los que estamos trabajando como conocimientos previos. ¿Será que yo sí resolví esa tesis que me hice o no sé ni dónde está la tesis y yo lo que hice de pronto en la concepción de hacer un poco de frases unas con otras y llené los 12 líneas y a eso le llamo párrafo, ¿sí? Ese es otro punto necesario de rescatar. Necesitamos tener una frase temática en cada párrafo y que usted sea consciente de que esa es la frase que rige su párrafo, ¿cierto? O sea, que no sean frases sueltas o conjunto de frases que no constituyen en un párrafo. Ese es otro tema, pues, que tenemos que abordar, el concepto de párrafo. Si fuéramos a tomar cada una de las partes, iniciamos con la introducción, ahí se presenta el ensayo, se presenta de qué manera lo voy a desarrollar, como la organización, puede ser la pregunta, puede estar la pregunta, pero de manera pues enunciativa, y está el tema y está la hipótesis. Eso es como vamos a mirar cada una de las partes y desmenuzarlas, cómo se trabaja a la hora de hacer un texto, pues en términos mejores, ¿no? Y esto ocurre, la introducción no está solamente en el ensayo, la introducción está en todos los tipos de documentos.
Entonces tendríamos introducción, ¿sí? Que es una, digamos, los autores nos referencian como la parte importante del documento, porque es la que reúne toda la información y porque toma, digamos, de manera lógica de hacia dónde quiero dirigir mi ensayo. ¿Sí? Sostiene pues la tesis y de allí se va a derivar a la argumentación. ¿Cómo la argumentación? Pues va a posibilitar que su propuesta esté bien sustentada. ¿Sí? Sustentada en el caso nuestro, como estamos en la universidad, estamos aprendiendo cómo se hace una sustentación argumental, ya sea del parafraseo o en el caso de las citas textuales. Y llegamos a una conclusión. Referenciamos esa bibliografía y ese sería como el proceso general, pues que nosotros lo vamos a hacer de manera muy puntual cada una de las partes. Entonces, para la tarea, vuelvo y repito, es tomar nuestro ensayo de conocimientos previos que hicimos al inicio del semestre, ya tiene sus ajustes, más que todo en la forma de la escritura, en la parte de cómo está presentado, y lo que hago yo es hacerle esos ajustes, ¿sí? Entendiendo que pues el lector y la lectora lo que hizo fue mirar, bueno, aquí le hace falta estos elementos, esta puntuación, las ideas no se entienden, se desconectan, todo eso hay que ponerle cuidado a la hora de hacer una propuesta. Hay un esquema de presentación que lo hemos venido trabajando desde la primera clase, vamos a seguir ese mismo esquema de documento. Tenemos una revisión de Turnitin, que como les vuelvo a decir, él nos referencia la similitud. Ahora, como preguntaba la compañera, si yo referencié bien en la bibliografía, pero él encontró de pronto que la citación, o sea, el programa como tal, no identificó que usted citara de manera adecuada. Ahora, si no hay citación, podemos trabajar en parafraseo, ¿no? Yo creo que en este momento ese ensayo de conocimientos previos podría ser una alternativa. No colocamos los ítems introducción, cuerpo y conclusiones. En documentos tan cortos no se colocan subtítulos y menos pues de este orden. Uno lo inicia como parte didáctica, como parte didáctica de cómo, hasta dónde está la introducción, dónde está el cuerpo y dónde están las conclusiones. El uso de conectores es indispensable para conectar, ya sea las ideas que acabo de expresar en el párrafo de introducción deben de estar conectadas con el cuerpo. O sea, yo no lo puedo dejar suelto, porque es como si yo construyo un edificio y pongo unos ladrillos aquí y dejo un hueco y, ¿sí? Y pongo otro, que se me cae el edificio, ¿cierto? Tengo que esa construcción ir llevando el cemento, todo para que cubra el concepto de edificio. Entonces los conectores son como el pegante lógico que estarían ustedes trabajando para desarrollar su propuesta. Entonces, allí estamos hablando de conectores lógicos compuestos, ¿no? Que son los que significan una relación entre ideas, entre unas ideas y las que siguen. Hay conectores internos, pero en este caso estamos usando fundamentalmente los conectores lógicos compuestos para unión de párrafos de unos con otros. La referencia de la norma ZAPA, pues lo tienen en la infografía. Allí van a encontrar de qué manera se debe hacer la bibliografía en el caso de las páginas web, en el caso de otras referencias que ustedes hayan realizado. Aprender pues que Wikipedia pues ha sido como el lugar que todo el mundo consulta,
pero en términos académicos, pues no la estaríamos usando. ¿Por qué? Porque tenemos documentos más adecuados en términos de la academia, uno. Y dos, eh, este tipo de páginas ha sido una página o de programa, lo podemos llamar, que surtió un efecto muy positivo porque es de libre, es de creación, pero por ser libre y de creación, en algunos casos, hay veces hay inconsistencias. Entonces, nosotros no lo usamos. Uno lo puede usar para un momento específico porque se le olvidó algo, porque busca una referencia histórica. Es una buena página en ese sentido. Pero para nuestros textos no la usaríamos. Primero, porque pues no es muy adecuado y segundo, porque pueden haber problemas de inconsistencias que nosotros, por no conocer el tema, pues las podemos pasar. Y sería como algo que no sería muy correcto en términos de nosotros. Hay una rejilla pues para ver cómo se evaluará y vamos a seguir pues el esquema que ya hemos dicho que sería este, ¿cierto? Entonces, nosotros aquí estamos hablando de un ensayo crítico, ¿cierto? Que tiene la estructura general de un documento llamado, ustedes lo tienen aquí, ¿sí? Ese fue el ejercicio que nosotros trabajamos. Entonces, si se dan cuenta, aquí está la introducción general. Entonces, dice, para un lenguaje solidario, la organización interna tiene estos puntos: un contexto situacional, una tesis general, ¿sí? Y concreta esa tesis a través del ejemplo del lenguaje. Cada párrafo tiene una frase temática. Esto hace parte del desarrollo, o sea, toda la argumentación está basada en la tesis, que es el lenguaje como reflejo de la discriminación, ¿cierto? Y está la frase temática de los demás párrafos que hacen parte del cuerpo. Todos ellos hacen una referencia a la temática, uno, y a la tesis general. O sea, todos, si ustedes leen, van a encontrar que cada uno de estos ejemplos están relacionados con la tesis que se está planteando. Todos tienen una frase temática. Entonces, esto un poco para hablar del concepto de párrafo, que después lo vamos a abordar de manera más puntual, que cada párrafo debe tener su frase temática. ¿Cuál es la excepción de esa frase temática? La excepción de la frase temática es fundamentalmente eh, los párrafos cortos de transición. Porque si ustedes quieren hacer párrafos cortos de transición entre un párrafo y otro, pues ese sí pueden ser de 4 o 5 líneas. Los demás deben de tener 12 líneas. Aquí en el ejemplo, pues ustedes tienen lo que acabamos de ver. Esto pues lo voy a borrar de aquí para mirar cómo cada uno de ustedes debe hacer su análisis. Yo tengo la tesis acá, ¿cómo la resuelvo en mi conclusión? ¿Sí? Entonces aquí en este caso nosotros estaríamos hablando de, de esta conclusión relacionada con la tesis de cómo el lenguaje es el principal elemento de discriminación. ¿Sí? Ese sería como el punto allí. Bueno. Entonces, uno cuando pues analiza esto que yo les estoy mostrando de sus documentos, ¿cierto?
yo podría tomar algunos y analizarme yo mismo y hacer una evaluación de mis dificultades. Entonces, sí, ¿qué tan preciso soy yo en el caso de lo que estamos hablando del ensayo, ¿no? Del ensayo que ustedes tienen como ejemplo? Hay claridad, hay breve, soy breve y cada uno pues tiene un ítem de explicación. O sea, cada uno tiene, cuando yo hago un texto, debo de tener en cuenta estas dificultades que pueden aparecer. Soy preciso, o sea, si las palabras que uso son adecuadas, ¿sí? ¿Qué claridad tendría yo a la hora de expresar mis ideas, pero teniendo en cuenta, pues, esto que estamos hablando aquí, ¿cierto? Ustedes mismos van a evaluar. Si a mí me dijeran que un documento que yo entregue en la universidad como estudiante debe ser preciso, debe ser claro. En el caso de la brevedad, pues depende del tipo de texto, pero tampoco la brevedad puede tener que ver con que yo escriba y escriba y nunca haga una referencia lógica del texto y aumente información, pero no haya orden, ¿cierto? Este brevedad dice, implica incluir solamente la información que es pertinente. ¿Cómo es la sintaxis? ¿Cierto? O sea, ¿qué ha pasado aquí? Este es un problema de sintaxis, ¿sí? O sea, yo aquí estoy usando el gerundio para iniciar un párrafo. O sea que esto es un punto que yo ya tendré que tener en cuenta para una próxima escritura. ¿Cuáles otros puntos de sintaxis estoy fallando? ¿Sí? Hay pronombres ambiguos, que evitan, puedo usar repetición de palabras o los puedo reemplazar por un pronombre. Hay expresiones abstractas, los verbos están bien organizados o no, la redacción se enturbia cuando aparecen participios, gerundios, oraciones de interrogativo, verbosidad es excesiva palabra, pero no dice nada. La longitud de las frases, el dequeísmo, sufrimos mucho, no hay conectores. ¿Qué muletillas de pronto estamos nosotros usando en términos? ¿Cómo cito? ¿Cómo es la bibliografía? Y el excesivo uso de gerundios. También pues hace parte de lo que ustedes comprendieron de su ensayo, ¿no es cierto? Pero en el ensayo nuestro, ya en el final, en el trabajo de propuesta, pues el yo va a desaparecer por el impersonal en la medida que vamos a usar pues voces y connotaciones. Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer nosotros ahorita mirando nuestros propios documentos. ¿Sí? Los que ustedes pues identifiquen en su ensayo. Identifiquen en su ensayo cómo consideran ustedes que si es preciso o no. No solamente podríamos mirar la debilidad, ustedes podrían mirar debilidad y fortaleza y pues escribir aquí, ¿no? ¿Por qué consideran que usted sí es preciso o no preciso o por qué es impreciso? Si hay claridad, brevedad. Aquí, como ustedes se dan cuenta, el documento va aumentando como los aspectos formales de un documento escrito. Y estamos mirando la parte formal de la lengua en los textos. Hasta aquí, ¿cierto? En la muletilla. Expresiones que hay veces son que se repiten de manera inconsciente. O sea que usted hagan el análisis de su propio documento antes de hacer la versión número 2.
y se darán pues su propia nota a ver cómo se evaluarían ustedes. Hasta aquí sería la parte formal. Ya después viene citación, que es el problema que hemos visto, ¿cierto? O sea, la citación, si realmente está bien hecha o no, cuál fue el problema, ustedes lo explican, cómo referencié la bibliografía. Dice, cuando se escribe en español o se traduce del inglés, debe presentarse atención a la forma verbal terminada en ing, que no siempre equivale en gerundio en español. No se debe utilizar nunca el gerundio con prioridad, posterioridad a la acción que indica el verbo. Entonces, se deja de coagular centrifugándola, así como decir inmediatamente, se deja de coagular y se centrifuga inmediatamente. Tampoco el gerundio es una parte del español que nosotros usamos bastante frecuente y que a veces se puede convertir en un problema de escritura. Entonces, pues hagamos los que entendemos, los que identificamos en nuestro documento, ¿cierto? Aquí dice la duración ha estado presente en todas las culturas. Aquí no hay brevedad, supongamos. ¿Sí? Profe. Eso lo hace cada uno haciendo su manera pues consciente, ¿no? Porque ahí aquí yo no voy a calificar, sino que ustedes se van a autoevaluar de la manera como ustedes consideran que tienen su texto. Díganme. ¿Me podrías explicar qué es pronombre ambiguo? Cuando uno utiliza, un momentico, corazón, que me... Me confundió todo. Espérate un minutico. Yo vuelvo y retomo aquí. Para que no nos perdamos de